En este video vamos a ver cómo crear cuentas y autenticar usuarios con Supabase. Entonces lo primero que vamos a hacer es volver a habilitar el Row Level Security para que no se pueda acceder a los posts sin estar autenticado. Entonces para eso voy a dirigirme aquí a Supabase y vamos a irnos a los posts y aquí habilitamos en esta esquina donde dice RLS is not enabled. Le damos clic y aquí habilitamos el Row Level Security. Entonces ahora sí recargamos la aplicación, ya no vamos a tener acceso a los posts. Entonces la forma en la que quiero que esto trabaje es que si el usuario no está autenticado, lo que pueda ver en lugar de esta pantalla con los tabs sea una pantalla como con un inicio de sesión y un registro, y si está autenticado, que pueda acceder a estas pantallas. Entonces para eso lo que podemos hacer es verificar si hay una sesión dentro de Navigation y aquí en el Root Navigator, en esta parte, aquí podemos validar que si hay un inicio de sesión, entonces el Screen Root sea el Button Tab Navigator y si no, que sea una pantalla que tenga el inicio de sesión. Entonces primero vamos a crear esa pantalla. Le podemos poner auth screen.tcx y aquí ponemos aquí cualquier cosa por ahora y luego por acá importamos esa pantalla. Import screen from screens screen y acá abajo por ahora vamos a poner como una constante y luego más adelante vamos a cambiar este valor por algo dinámico que esté chequeando en Supabase, pero por ahora podemos hacer que esté autenticado, devuelva esto y si no, devuelva el out screen. Y como vemos, ya lo que se muestra es esta pantalla de acá. Y si cambiáramos esto a true, se mostrarían los tabs. Ok, entonces volvemos por acá. Ok, no quiero perder mucho tiempo en el diseño y la interfaz del inicio de sesión y el registro, por lo que con anticipación he creado un componente, acá que le puse outform, que puedes acceder a él en el código del repositorio que está abajo en la descripción. Entonces vamos a importarlo por acá. Import outform from components outform y vamos a devolver solo esto y se va a ver de esta forma. Entonces si vemos acá podemos cambiar a registrarnos o si no iniciar sesión. Okay. Y aquí me está mostrando unos errores porque hay que pasarle algunas propiedades. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene este componente. Ok, vemos que por aquí arriba nada más importan algunos componentes de React Native, también importamos algunos componentes de nuestro tema y también importamos algunos types de Supabase que básicamente son los types para iniciar sesión o para crear una cuenta. Y aquí definimos los props de este componente. Entonces va a tener un callback de onSignup que básicamente tiene que devolver un objeto que cumpla con este type de sign up with password credentials. Después tenemos un callback para un login que también tiene que devolver un objeto que cumpla con este type. Y también vamos a aceptar un loading que va a ser un booleano que se va a utilizar solamente para deshabilitar el botón cuando está cargando. Y ya aquí en el componente nada más definimos un useState para cambiar entre login y signup, que es básicamente que cambia aquí el formulario. Y también definimos unos useStates para los campos de texto. Y acá definimos una función de handleSubmit, que es básicamente la función que se llama cuando se le da clic a este botón. Y esa función lo único que hace es que si el modo está en login, entonces llama el callback de onLogin pasándole el email y el password. Y si el modo está en signup, entonces se llama al callback de onSignup pasándole el email, el password. Y vemos que aquí el username se pasa como dentro de un objeto. Y eso es básicamente para cumplir con lo que define este type. Pero bueno, ya más adelante vamos a ver por qué es que se ocupa de esa manera. Aquí abajo, donde definimos ya el JSX, aquí solamente un Safe Area View, que es para que no haya problemas con el notch. Después un Keyboard Avoiding View, que esto es por si el teclado fuera a caer encima del formulario, entonces que lo fuera como a mover. En este caso con este simulador no vamos a tener problemas, pero tal vez con un dispositivo más pequeño si fuera a tapar la pantalla. Y este Touchable Without Feedback es
simplemente para que cuando le clic afuera en cualquier parte, minimice el teclado. Y aquí definimos el el text input para el nombre de usuario, que solamente se muestra si el modo de sign up. Decidimos si el que cambiamos ya no está. Y aquí están los text inputs para el correo y para la contraseña. Aquí definimos algunas propiedades específicas del campo de correo y campo de contraseña. Y aquí abajo está el botón que va a estar deshabilitado si está cargando o si no está definido el email o el password. Y bueno, muestra este texto si el modo es login y muestra este texto si el modo es sign up. Y aquí abajo está solamente esta sección que es donde cambia entre un modo y otro. Ok, entonces este componente ocupábamos pasarle un loading. Entonces vamos a crear un state snippet. Vamos a poner loading, set loading. Por defecto va a ser false. Importamos esto native. Aquí le pasamos loading. Y también ocupamos un handle signup. Y un handle login. Y le podemos pasar por acá un login. Y aquí no vamos a ocupar en realidad nada de esto. Y tampoco ocupamos importar React. Ok, ahora sí, a lo que vinimos. Entonces vamos a empezar viendo primero cómo se crean usuarios con Supabase. Entonces vamos a irnos aquí al handle signup. Y aquí recordemos que recibíamos un objeto credentials, que esto era de tipo sign up with password credentials. Entonces vamos a copiar esto por acá y importamos esto del Supabase client. Primero tenemos que hacer un typeguard. Esto solo requirió con TypeScript porque este sign up with password credentials puede tener un email o también puede ser con phone, pero para este tutorial solo lo vamos a manejar con email. Entonces primero vamos a validar que si email está en credentials, bueno, que si email no está en credentials, entonces ponemos esto entre paréntesis y acá lo negamos. Ok, ya con esto no va a haber problemas cuando intentemos acceder a la propiedad de email. Y aquí ya podemos ponerse loading en true. Y vamos a destructurar lo que viene de credentials. Por ahora solo vamos a ocupar email y password. Y la forma en que registramos un usuario es llamando a wait. Bueno, primero ponemos que este método sea síncrono. Y aquí llamamos Supabase, que importamos de acá, del lib. Es el supabase.out.signup. Y por acá le pasamos el email y el password. Y esta llamada lo que nos va a devolver va a ser un objeto que va a tener error y data. Entonces por aquí abajo podemos validar que si hay un error. Entonces podemos llamar a alert.alert y aquí ponemos el error.message y vamos a hacer un console log del data para ver qué hay. Y ya para finalizar ponemos el loading en false. Ok, vamos a probar si esto trabaja. Entonces Supabase por defecto envía un correo de confirmación, por lo que voy a usar Mailinator para crear cuentas falsas. Entonces vamos a ponerle a este Superbook 1 y lo pongo at mailinator.com y de contraseña ponemos 1345 y si aquí le doy registrarse nos va a lanzar, bueno, un error primero porque esto ya tiene como algunas validaciones por defecto. Entonces lo ponemos de 6 caracteres. Ok, seguimos por acá. Esto es lo que nos devuelve el data. Objeto que pone el session en null. Entonces automáticamente, como tenemos ese proceso de validación del correo, entonces no nos crea la sesión, o sea, no inicia sesión, pero sí nos creó este usuario. Entonces si vamos
acá podemos ir aquí a autenticación y aquí vemos el usuario que acabamos de crear y está aquí en Waiting for Verification. Ok, entonces voy a ir a Mailinator para ver el correo que envió eso. Aquí abajo pongo ese correo falso que creé. Y aquí vemos el correo de confirmación que envió Supabase. Y si le doy clic acá, básicamente va a intentar acceder a una URL que no existe, pero eso está definido en la configuración de Supabase. Esto lo podemos cambiar por otro sitio que ya tengamos, pero bueno, por ahora lo voy a dejar así. Y si volvemos acá en Supabase, por acá podemos ver dónde están los email templates. Y por acá en Providers Email, acá se puede deshabilitar esa confirmación, pero yo la voy a dejar puesta por ahora. Entonces, para iniciar sesión vamos a hacer casi que lo mismo de acá. Entonces podemos bien copiar todo esto. Y aquí también recibimos credentials, pero estos van a ser de tipo sign in with password credentials. Y esto va a ser await supabase.signin with password. Y hacemos este método asíncrono para que no hay problemas con el await. Y eso sería todo. Entonces ahora probamos. Y bueno, ya aquí nos devuelve un objeto sesión que tiene el access token y todo eso. Pero ahora tenemos que ver cómo le decimos al navigator que esté escuchando los cambios que hubieron en el inicio de sesión. Entonces lo que necesitamos hacer aquí es agregar la lógica para estar escuchando sesiones de Supabase y así estar dirigiendo la pantalla adecuada. El problema de esto es que si luego necesitamos acceder al objeto sesión desde otro componente, entonces vamos a tener que volver a ejecutar la misma lógica. Entonces lo que me gustaría hacer en lugar de esto es crear aquí dentro del lib un nuevo archivo que le voy a poner user context. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir un context para guardar el session y el profile. Entonces el session va a ser básicamente el objeto que crea Supabase al iniciar sesión y el profile va a ser el objeto donde vamos a tener la información que definimos nosotros del usuario, como el nombre de usuario o la foto del perfil. Luego vamos a crear un provider donde vamos a tener la lógica para escuchar cambios de la sesión. ¿Okay? Y luego vamos a crear un hook reutilizable que utilice el context. Entonces vamos a definir un par de interfaces. Export interface, vamos a ponerle este user profile, que este va a tener el username, que va a ser un string, y va a tener el avatar URL, que va a ser un string. Y también vamos a exportar una interfaz user info, que esta va a ser la interfaz para el context. Y aquí vamos a definir el session, que este va a ser de tipo session de Supabase, que importamos acá, o puede ser nulo en caso de que no haya iniciado sesión. Y el profile, que va a ser de tipo user profile o nulo. Ok, entonces ya aquí abajo podemos crear el context, const user context, y esto va a ser create context, que importamos de React, y esto va a ser de tipo user info. Y por defecto vamos a poner que el session va a estar en null y el profile va a estar en null. Ok, para la siguiente parte vamos a crear el provider, export function auth provider, y esto va a recibir children, que esto va a ser de tipo React Node. Y acá, bueno, vamos a definir un useState para el user info. Y por defecto
También le pasamos session en null y profile en null. Nos aseguramos de importar el useState. Y lo siguiente ya va a ser crear un useEffect para crear aquí el listener para la sesión. Entonces creamos un useEffect. Y aquí simplemente la primera vez que corra vamos a llamar a Supabase. El Supabase que importamos de lib.auth.getSession. Entonces esto se va a llamar solo una vez, solo la primera vez que se ejecute la aplicación. Y esto acá va a recibir un objeto que tiene data. Y aquí destructuramos la sesión. Y aquí podemos hacer setUserInfo. Y cuando nos llegue la sesión podemos hacer un simple destructuring de lo que ya teníamos en el UserInfo. Y pasamos la sesión. Y lo siguiente va a ser algo muy similar. Vamos a llamar a supabase.auth. Y vamos a poner on authStateChange, que esto va a ser un listener. Y aquí recibimos un event, que esto en realidad no nos interesa, y recibimos el session. Y con esto podemos hacer lo mismo, setUserInfo, y pasamos la sesión. Y aquí ponemos el profile en null. Y esto lo hacemos porque esto se va a llamar solamente o cuando se inicie sesión o cuando se cierre sesión. Entonces cuando se cierre queremos poner el perfil en nulo. Y cuando se inicie también, si ya había algún perfil de otro usuario, queremos ponerlo en nulo para luego traer el perfil nuevo. Ok, eso nos está lanzando un error porque a este useState no le puse que era de tipo UserInfo. Ok, y ya con esto vamos a devolver el userContext.provider y podemos pasarle aquí que el value es el UserInfo. Dentro solo ponemos children. Ok, entonces ya este authProvider lo podemos mover aquí al app.tcx. Y bueno, yo lo quiero poner acá, tú lo podrías poner en el Root Navigator o cualquier otra parte, nada más verificar que esté como bastante arriba en la jerarquía de componentes. Y ahora sí vamos a crear un hook que lo único que va a hacer es export function use UserInfo, y esto solamente va a devolver useContext y le pasamos acá el userContext. Entonces ya podemos agarrar este hook, irnos aquí al Root Navigator, y aquí lo único que hay que hacer es ver si hay una sesión con el hook. Ok, entonces aquí podemos cambiar este isAuth por session. Quitamos esto de acá y intentamos loguearnos. book1 @mailinator.com y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya vemos que nos trae esta pantalla. Entonces todo está funcionando correctamente. Okay, hay un único problema, que es que cuando refrescamos el proyecto nos está cerrando la sesión, y para arreglar esto es en realidad bastante sencillo. Uno podría pensar que tiene como que estar viendo dónde guarda el session o el token dentro de un async storage, no sé, aquí en el lib o algo así, crear como algún helper para estar guardando las cosas en el storage y estar leyéndolas cuando arranque la app. Pero Supabase hace esto bastante sencillo. Entonces lo único que tenemos que hacer es, bueno, primero que nada agregar pm el async storage. Entonces esto viene de React Native Async Storage. Agregamos eso, corremos el proyecto otra vez. Ok, lo único que tenemos que hacer es irnos al Supabase y aquí podemos definir un objeto extra que va a ser para configurar algunas opciones. Entonces podemos configurar opciones para el auth.
Y acá podemos definir el storage, que va a ser el async storage que acabamos de instalar. Entonces, que se importa acá arriba. Y acá podemos pasarle como algunas de sus propiedades. Las recomendadas de React Native son ponerle auto refresh token en true, ponerle persist session en true y ponerle detect session in URL en false. Ok, ya teniendo esto, si iniciamos sesión nuevamente, ok, si recargamos, la sesión persiste. Entonces, lo único que tuvimos que hacer en realidad fue definirle aquí el storage que queríamos para que Supabase guardara toda la información del token y demás. Súper sencillo. Y cerrar sesión es igual de sencillo. Aquí podemos irnos, por ejemplo, a este Tab to Screen. Y vamos a quitar todo esto. Vamos a poner acá un botón. Y le ponemos title, cerrar sesión. Pasamos un press. Y acá solamente tenemos que llamar a Supabase. Supabase.out.signout. Si lo clic acá, me cierra la sesión. Entonces a este punto ya podemos iniciar sesión, ya podemos crear cuentas, pero lo que falta ahora es crear perfiles. Y esto me refiero a que estamos simplemente creando un usuario con correo y contraseña, pero no estamos usando, por ejemplo, el nombre de usuario o cualquier otra información que queramos pasar. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, en Supabase, él por defecto crea unas tablas. Si vemos aquí en Post, en el esquema de autenticación, vemos aquí todas las tablas que crea Supabase por defecto para manejar los usuarios y las sesiones y todo eso. Y aquí en Users vemos el que está creado, donde está el correo, la contraseña encriptada y demás información, pero no tenemos como información en sí para los perfiles. Entonces para eso voy a crear una nueva tabla para manejar los perfiles, pero en lugar de crearla de cero, voy a irme aquí al SQL Editor y aquí vamos a agregar esos scripts que están creados por defecto para usar. Entonces voy a usar este de User Management Starter y aquí vemos que esto nos crea la tabla Profiles con esta información. Aquí hay algunas que no vamos a ocupar como el website o el full name, lo voy a dejar ahí por ahora. Y aquí también crea algunos policies para definir los permisos. Y aquí también crea como un trigger que básicamente va a ser para cuando se cree una cuenta, automáticamente se cree un perfil dentro de esta tabla. Y en realidad vamos a cambiar algunas cosas aquí porque esto setea el ID, el full name y el avatar URL, pero yo también quiero que setee el username. Y lo que voy a hacer es copiar esta sección de acá, la pego y aquí pongo en lugar de avatar URL, pongo username. Ok, y bueno, aquí defino otro par de policies más. También crea un storage para guardar las imágenes. Y bueno, ya cuando tenemos todo listo, nada más le doy clic aquí en Run. Y si vamos de vuelta al Table Editor, vemos que aquí se creó esta tabla para los perfiles. Ok, entonces voy a crear un nuevo usuario y otra cosa que ocupamos hacer antes de eso, en realidad, es irnos aquí al hot screen y en el handle signup aquí puedo estructurar también el options que estamos pasando desde acá, este options donde pasamos el username y este options se lo pasamos aquí, nada más como una propiedad extra. Y ya con esto debería crear una row en la tabla perfil con este username que definamos acá. Entonces le va a poner José y el correo va a ser supabook2 at milinator.com. Y si le doy aquí registrarme, aquí ya debería haberme enviado el correo de confirmación.
Supabook 2. Aquí lo confirmo y ya puedo iniciar sesión con esta cuenta. Y si nos dirigimos acá al Table Editor, Profiles, vemos que aquí se creó este row y aquí se puso username José. Y lo último que faltaría en este video es mostrar este username por acá. Entonces para eso vamos a dirigirnos al user context. Y por acá vamos a crear una función para obtener el perfil. Entonces le voy a poner getProfile. Esto va a ser una función asíncrona. Y aquí, bueno, primero vamos a validar que si no hay un userinfo.session, entonces que no intente hacer nada. Return. Y si ya hay uno, podemos llamar a supabase.from y aquí hacer profiles y vamos a seleccionar todas las columnas y le vamos a poner aquí un filtro para que solo traigan las que tienen el ID igual a userinfo.session.user.id. Y ya con esto estructuramos aquí el data error. Y aquí igual vemos que si hay un error, nada más hacemos un console log. Y si no hay un error, podemos hacer un set userinfo. Hacemos una copia del objeto y definimos el profile, que esto va a ser igual a data en el 0. Porque recordemos que esto, el from nos devuelve siempre un array, entonces va a ser el primer elemento del array. Y este getProfile lo vamos a llamar con un useEffect. Lo llamamos cada vez que cambie el userinfo.session. Ok, entonces podemos mostrarlo por acá, por ejemplo. Entonces vamos acá y aquí hacemos profile de userinfo y aquí podemos poner un text y aquí pasamos profile.username y vemos como ya aquí se muestra el nombre de usuario. Okay, y aunque ya hayamos agregado toda la lógica para crear usuarios y iniciar sesión, aún no se muestran aquí los posts y es porque no hemos definido las reglas de este row level security para los posts, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video.